no porque estuviera sellada, no porque requiriera un permiso especial, ni porque sus accesos estuvieran custodiados por guardias armados. La sala existía, los documentos dentro de ella existían, y técnicamente cualquier investigador acreditado podía solicitar acceso. Pero había algo en los expedientes que la catalogaban, algo en la forma en que los archiveros bajaban la voz cuando se mencionaba su contenido, algo en la rapidez con que las solicitudes de consulta eran redirigidas hacia otras secciones, que hacía que los investigadores serios, los que tenían carreras que proteger, los que tenían reputaciones construidas durante décadas de trabajo académico impecable, simplemente decidieran no preguntar demasiado. Eso fue lo primero que el historiador escocés Andrew Sinclair entendió cuando comenzó a tirar del hilo que eventualmente lo consumiría. No fue la evidencia lo que lo sorprendió, fue el silencio que la rodeaba. Un silencio tan perfectamente calibrado, tan institucionalmente sostenido, que solo podía ser el resultado de un esfuerzo deliberado y sostenido durante siglos. Piensa en lo que eso significa durante un momento. No estamos hablando de una conspiración de película, no estamos hablando de hombres encapuchados, reunidos en sótanos iluminados con velas, tomando decisiones sobre qué verdades merece conocer la humanidad. Estamos hablando de algo mucho más perturbador. El silencio institucional que se perpetúa a sí mismo. El tipo de silencio en el que nadie necesita dar una orden porque todos entienden de manera implícita y perfectamente coordinada qué preguntas no se hacen. Y la pregunta que no se hacía, la pregunta que llevaba siglos sin hacerse en los círculos académicos respetables, la pregunta que te convertía instantáneamente en un excéntrico, en un sensacionalista, en alguien que evidentemente había perdido el rigor que se supone define al historiador serio, era esta. ¿Qué estaban haciendo los caballeros templarios en el Atlántico occidental décadas, posiblemente siglos, antes de que Cristóbal Colón zarpara de Palos de la Frontera en agosto de 1492? No es una pregunta pequeña. Sus implicaciones no son menores. Si la respuesta a esa pregunta es lo que la evidencia acumulada durante los últimos 150 años de investigación arqueológica, cartográfica, lingüística y genética, sugiere que es, entonces, prácticamente todo lo que aprendiste sobre el descubrimiento de América, sobre el inicio de la era moderna, sobre quiénes fueron los primeros europeos en pisar suelo americano y por qué lo hicieron, es incorrecto. No aproximadamente incorrecto, no incorrecto en los detalles, sino fundamentalmente, estructuralmente, deliberadamente incorrecto. Y hay 9 pruebas arqueológicas específicas que lo demuestran. 9 evidencias concretas, físicas, medibles, que han sido encontradas, documentadas, analizadas y luego sistemáticamente ignoradas, ridiculizadas o enterradas por el establishment académico. 9 puntos de contacto entre dos mundos que se suponía no debían haberse encontrado todavía. Pero antes de llegar a esas 9 pruebas, necesitas entender quiénes eran realmente los templarios en los años anteriores a su destrucción oficial. Porque la historia que te contaron sobre ellos, la historia del martirio de Jacques de Molay, de la caída del 13 de octubre de 1307, del fin de la orden, esa historia tiene el mismo problema que la historia del descubrimiento de América. Está perfectamente construida para ocultarte exactamente lo que importa. Los caballeros templarios fueron fundados en 1119, o eso dice la historia oficial, en Jerusalén, por 9 caballeros franceses encabezados por Hugues de Payens. Su misión declarada era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Era una historia limpia, heroica, fácil de contar. 9 caballeros pobres que vivían en la austeridad monástica, compartiendo caballos porque no podían permitirse uno cada uno, dedicando su vida a Dios y a la protección de los indefensos. Esa historia tiene un problema fundamental. Es casi imposible que sea verdad en sus términos más literales. Los 9 caballeros originales no protegieron a nadie durante sus primeros años en Jerusalén. Los registros contemporáneos de la época, incluyendo los escritos del abad Bernardo de Claraval, que sería el más poderoso defensor de la orden, no mencionan ninguna actividad de escolta de peregrinos durante el período inicial. Lo que sí mencionan es que los 9 caballeros obtuvieron permiso del rey Balduino II para establecerse específicamente en las caballerizas del Templo de Salomón, en el Monte del Templo, y que pasaron años excavando bajo ese emplazamiento.
excavando. 9 caballeros de élite con conexiones en las más altas esferas de la nobleza europea, con acceso privilegiado a uno de los lugares más sagrados y estratégicamente significativos del mundo conocido, pasando años haciendo agujeros en la tierra debajo de donde, según las tradiciones más antiguas, Salomón había construido su templo y guardado sus tesoros más sagrados. Los arqueólogos israelíes que en 1894 excavaron los túneles bajo el monte del templo encontraron evidencia directa de esta actividad. Herramientas medievales, elementos de equipo de caballería y, lo más revelador, una serie de túneles que se extendían en patrones que no correspondían a ninguna arquitectura romana o árabe previa, sino que tenían la firma inconfundible de excavadores medievales europeos con un objetivo específico en mente. ¿Qué encontraron? Esa es la pregunta que ha consumido a investigadores durante siglos. La respuesta más conservadora es que encontraron algo, porque el cambio en el estatus, el poder y las ambiciones de la orden después de sus primeros años en Jerusalén es demasiado radical para explicarse de otra manera. Cuando los templarios regresaron a Europa, no regresaron como 9 caballeros pobres con caballos compartidos. Regresaron con algo. Con conocimiento, con documentos, con objetos, con una visión que los transformó de una pequeña hermandad de guerreros en la organización financiera, militar y logística más poderosa de la Edad Media. En el momento de su máximo poder, la Orden del Temple controlaba más de 9.000 propiedades en toda Europa y el Mediterráneo. Habían inventado, esencialmente, el sistema bancario moderno, creando las primeras cartas de crédito de la historia para facilitar las transacciones financieras de los peregrinos sin necesidad de transportar oro físico. Tenían su propia flota naval, sus propios puertos, sus propias leyes internas que los eximían de la jurisdicción de cualquier autoridad secular, respondiendo únicamente al Papa. Eran, en todos los sentidos prácticos, un Estado dentro del Estado, o más precisamente, un Estado por encima de todos los Estados. Y tenían secretos. Los tenían de manera tan obvia, tan deliberada, tan institucionalizada, que sus contemporáneos lo comentaban con mezcla de fascinación y terror. Las ceremonias de iniciación de la orden eran conocidas por ser elaboradas y profundamente heterodoxas, lo que en el contexto del siglo XIII significaba potencialmente heréticas. Los caballeros que habían servido en Oriente Próximo volvían cambiados, imbuidos de conocimientos que no se discutían abiertamente, pero que claramente informaban la arquitectura de las catedrales que la orden construía, la orientación de sus capillas, la geometría de sus fortalezas. Cuando el rey Felipe IV de Francia, el mismo monarca que debía a los templarios sumas de dinero que nunca podría pagar, decidió destruir la orden en 1307, lo que le preocupaba no era únicamente la riqueza, le preocupaba el poder, le preocupaba la autonomía, le preocupaba algo más, algo que sus propios inquisidores mencionarían en los interrogatorios subsiguientes casi de pasada, como si incluso ellos tuvieran miedo de articularlo directamente. Le preocupaba a dónde iba la flota templaria. 18 galeras de guerra, más un número indeterminado de naves de carga y transporte, todas ancladas en el puerto de La Rochelle, en la costa atlántica de Francia. Todas desaparecidas sin dejar rastro en los días previos a la redada del 13 de octubre de 1307. Cuando los agentes del rey llegaron a La Rochelle a confiscar las naves templarias, el puerto estaba vacío. 18 galeras de guerra, esfumadas, y con ellas, según los testimonios posteriores de oficiales que habían servido en el puerto, una cantidad de carga cuya naturaleza exacta no fue nunca especificada en ningún documento oficial que haya sobrevivido. ¿A dónde fueron? Las respuestas convencionales hablan de Escocia, de Portugal, de las costas del norte de Europa, donde la influencia del rey francés no llegaba, y donde la orden podría haber encontrado refugio. Y es cierto que en Escocia la orden encontró protección, que en Portugal se transformó en la Orden de Cristo, y continuó operando con apenas un cambio de nombre, que en muchos lugares de Europa los templarios simplemente se reconvirtieron en otros ropajes. Pero hay otra posibilidad. Una que la evidencia, las 9 pruebas que vas a conocer, sugiere con una claridad que resulta incómoda ignorar.
que parte de esa flota no fue al norte ni a Portugal, que parte de esa flota, cargada con los secretos y los tesoros y el conocimiento acumulado durante casi 2 siglos de existencia, fue hacia el oeste, hacia el Atlántico, hacia unas tierras que los templarios conocían, o que al menos tenían razones para creer que existían, porque tenían acceso a mapas que el resto del mundo no tenía. Mapas que venían de los monjes irlandeses que habían navegado el Atlántico Norte siglos antes. Mapas que venían de los cartógrafos árabes que habían preservado el conocimiento griego y fenicio sobre las tierras al otro lado del océano. Mapas que venían de fuentes aún más antiguas, fuentes cuya naturaleza exacta es uno de los grandes misterios no resueltos de la historia medieval. El investigador americano Frederik Pohl pasó 40 años de su vida intentando documentar esta conexión. Comenzó como muchos investigadores serios comienzan, con escepticismo profesional, con la certeza cómoda de que la historia oficial es oficial precisamente porque es la que la evidencia sostiene mejor. Terminó, como muchos investigadores serios, terminan cuando siguen la evidencia demasiado lejos, aislado de sus colegas, incapaz de publicar en las revistas que contaban, convencido de haber encontrado algo real, pero sin los medios institucionales para demostrarlo en los términos que el establishment académico aceptaría. Lo que Pohl encontró, trabajando en las costas de Nueva Escocia y Nueva Inglaterra durante las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, eran marcas. Grabados en piedra que no correspondían a ninguna tradición indígena conocida de la región. Símbolos que, cuando los comparó con los que los templarios habían utilizado en sus sellos, en sus edificaciones, en sus monumentos funerarios en Europa, mostraban coincidencias que eran estadísticamente improbables si se atribuían al azar. Sus colegas de la Universidad de Yale, donde había comenzado su carrera con credenciales impecables, le dijeron que estaba viendo lo que quería ver. Que el símbolo humano es universal y que similitudes superficiales entre culturas separadas por el océano no constituían evidencia de contacto. Que debía volver a los archivos y dejar de caminar por playas buscando piedras grabadas. Pohl les respondió, en la carta más famosa de una correspondencia que se volvería legendaria entre los historiadores heterodoxos, que si el único criterio aceptable de evidencia histórica era el documento escrito en latín con sello oficial, entonces más del 90% de lo que realmente ocurrió en la historia humana sería por definición incognoscible, y que eso decía más sobre los límites del método académico convencional que sobre la validez de su investigación. Le ignoraron durante décadas, y luego llegaron las pruebas que no podían ignorar, una por una, encontradas en lugares que nadie hubiera pensado buscar, por investigadores que no tenían ninguna agenda previa, por métodos científicos que el establishment académico había proclamado como definitivos. Y entonces comenzaron los problemas reales. La primera prueba, cronológicamente hablando, no fue encontrada por un arqueólogo buscando evidencia de contacto precolombino. Fue encontrada por un granjero de Rhode Island en 1848, cavando los cimientos de lo que sería su nuevo granero. Lo que encontró interrumpió la construcción del granero durante varios días, mientras él y sus vecinos miraban la estructura que había emergido de la tierra, discutiendo qué demonios podía ser. Lo que era, aunque nadie en Rhode Island en 1848 tuviera el contexto para reconocerlo inmediatamente, era una torre cilíndrica construida con piedra local, pero siguiendo un patrón arquitectónico que no tenía ningún precedente en la arquitectura colonial americana. 8 arcos de doble jamba apoyados sobre 8 columnas, una planta circular con una cámara central, orientada de manera que la apertura principal captaba la luz solar en las fechas específicas de los equinoccios. La Torre Newport. Hoy sigue en pie en el Turo Park de Newport, Rhode Island, y sigue siendo, a pesar de más de 170 años de debate académico, uno de los objetos más contestados de la historia arqueológica norteamericana. La teoría oficial, la que el establecimiento prefiere, es que fue construida por el gobernador colonial Benedict Arnold, bisabuelo del más famoso traidor americano del mismo nombre, alrededor de 1675, como molino de viento. Es una teoría conveniente. Es una teoría que hace que todo encaje dentro del marco cronológico aceptado,
dentro del paradigma del descubrimiento europeo de América, que tiene a Colón firmemente plantado en 1492 como punto de origen. Tiene un problema. Varios problemas, en realidad. El primero es arquitectónico. Los molinos de viento coloniales de Nueva Inglaterra no se parecen en nada a la Torre Newport. Ninguno de ellos. Los molinos coloniales de la época son construcciones de madera, o cuando son de piedra, son estructuras macizas, sin los arcos de doble jamba que caracterizan a la torre. La doble jamba, el arco que consiste en dos arcos concéntricos en lugar de uno simple, es una característica arquitectónica específica de la arquitectura románica medieval europea, y más específicamente de los edificios construidos por las órdenes militares medievales, incluyendo prominentemente los templarios y los hospitalarios. El historiador de la arquitectura James Whittle, del Early Sites Research Society, pasó 15 años documentando cada molino de viento colonial que había existido en Nueva Inglaterra entre 1620 y 1700. No encontró ninguno que se pareciera estructuralmente a la Torre Newport. Encontró, sin embargo, más de 30 capillas y baptisterios medievales europeos que compartían sus características arquitectónicas específicas. El segundo problema es el mortero. Los análisis de termoluminiscencia, realizados en la mezcla que une las piedras de la Torre Newport, análisis que el estado de Rhode Island financió en los años 90 precisamente para zanjar el debate de una vez por todas, arrojaron una fecha de construcción que el informe oficial, publicado de manera curiosamente discreta en 1997, sitúa en algún punto entre 1400 y 1640, un rango de 240 años. Los investigadores que comisionaron el análisis necesitaban que el resultado confirmara la construcción colonial del siglo XVII. El análisis no lo confirmó. Lo que confirmaron fue una ventana temporal que incluía prominentemente el siglo XV, el período anterior a Colón, el período en que los templarios reconvertidos, como la Orden de Cristo portuguesa, estaban navegando el Atlántico, y cuando los descendientes de los templarios escoceses estaban, según evidencia que vamos a examinar, cruzando activamente el océano. El tercer problema de la Torre Newport es el más elegante y el más difícil de desestimar: su orientación astronómica. La torre está construida de manera que en los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar entra por la apertura principal y crea un patrón específico de iluminación en el interior de la cámara. Este tipo de orientación astronómica deliberada es característica de ciertos edificios medievales europeos asociados con las órdenes militares, específicamente con la tradición de arquitectura sagrada que los templarios desarrollaron, basándose en su estudio de los edificios del Templo de Salomón y en el conocimiento geométrico que habían adquirido en Oriente Próximo. No es el tipo de orientación que alguien construye para un molino de viento. Un molino necesita estar orientado hacia los vientos dominantes, no hacia el sol en los equinoccios. La orientación de la Torre Newport solo tiene sentido si el edificio fue diseñado por alguien que entendía la tradición de la arquitectura sagrada medieval, alguien que quería que el edificio marcara tiempos específicos en el calendario, alguien que, en otras palabras, era parte de una orden con una relación muy particular con la geometría, la astronomía y el simbolismo religioso. La segunda prueba está grabada en piedra. Literalmente. En Westford, Massachusetts, hay una roca grande, plana, que aflora del suelo en un campo que durante siglos fue simplemente parte del paisaje rural de Nueva Inglaterra, ignorada por todos excepto por los agricultores que tenían que rodearla con sus arados. En 1954, un investigador llamado Frank Glynn notó algo en la superficie de la roca que los lugareños habían estado mirando sin ver durante generaciones: una figura grabada en la piedra mediante punteado, la técnica de crear imágenes golpeando repetidamente la superficie de la roca con un instrumento metálico. La figura muestra a un caballero armado, un caballero medieval europeo, con armadura completa, sosteniendo un escudo con un blasón identificable, con una espada que tiene las proporciones y el estilo de las espadas de dos manos del siglo XIV. El tipo específico de armadura que el grabado representa, con sus proporciones y características, corresponde al estilo militar europeo del período comprendido entre 1300 y 1400,
un período que los arqueólogos de armamento medieval pueden identificar con considerable precisión, porque los cambios en el diseño de la armadura durante la Edad Media son bien documentados. El blasón en el escudo es lo que hace que la piedra de Westford sea una prueba que va más allá de la interpretación. Los blasones medievales son como huellas digitales. Cada familia noble tenía el suyo, y los heráldicos medievales los documentaron con gran detalle. El blasón en el escudo del caballero de Westford ha sido identificado por varios investigadores de heráldica escocesa que trabajaron independientemente, como correspondiente a las armas de la familia Gunn, un clan escocés de las Tierras Altas activo durante el siglo XIV. Sir James Gunn era un miembro documentado de la expedición de Henry Sinclair, el primer conde de Orkney, que según las crónicas de la familia Sinclair, navegó el Atlántico Occidental en 1398. Los Sinclair eran, como cualquier investigador de la historia templaria sabe bien, la familia más directamente conectada con la supervivencia de la orden después de su supresión oficial en 1312. El castillo de Roslin, donde la familia Sinclair construyó una de las capillas más extraordinarias y simbólicamente densas de la Europa medieval, era el centro de lo que muchos historiadores han identificado como la continuación encubierta de las tradiciones templarias en Escocia. Si James Gunn murió durante la expedición Sinclair de 1398, habría muerto en suelo americano, en lo que hoy es Massachusetts, casi 100 años antes de que Cristóbal Colón zarpara. Y alguien, presumiblemente otros miembros de la expedición, lo habría conmemorado de la manera que el mundo medieval conmemoraba a sus guerreros caídos, grabando su efigie en la piedra del lugar donde descansaba. Los arqueólogos del mainstream han respondido a la piedra de Westford de varias maneras. Algunos han dicho que la figura es natural, el resultado de patrones de erosión que el ojo humano, diseñado para reconocer formas humanas en cualquier cosa, interpreta como una figura deliberada. El problema con esa explicación es que el punteado, el patrón específico de pequeñas marcas circulares que crean la imagen, es inconfundiblemente artificial. Las rocas no se erosionan en patrones de punteado sistemático. Otros han dicho que es la obra de un colono europeo del siglo XVII con aficiones medievalizantes. El problema con esa explicación es la técnica. El punteado en roca dura requiere herramientas y tiempo considerables, y no hay ningún registro, en una colonia donde los registros de actividades comunales son bastante completos a partir del siglo XVII, de alguien dedicando el esfuerzo monumental requerido para crear semejante imagen. La piedra de Westford sigue allí. El caballero sigue mirando hacia el cielo con su blasón escocés y su armadura del siglo XIV. Y la pregunta sigue sin respuesta satisfactoria. Si no fue Henry Sinclair y sus caballeros los que lo pusieron allí, ¿quién fue? La tercera prueba pertenece a una categoría diferente. No es piedra ni arquitectura, es metal. Y su historia involucra uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos del siglo XX. Un descubrimiento que desencadenó una guerra académica cuyas heridas siguen abiertas. En 1898, un granjero de Minnesota, llamado Olof Oman, estaba arrancando tocones de árbol en su propiedad cerca de la pequeña localidad de Kensington cuando su azada golpeó algo que no era raíz ni roca. Era una piedra grande de aproximadamente 70 kilogramos, plana por un lado, con inscripciones grabadas en las dos caras. Inscripciones en un alfabeto que el granjero, un inmigrante sueco, reconoció inmediatamente aunque no podía leerlas con fluidez. Runas. La piedra de Kensington, como se conoce hoy, fue enviada a la Universidad de Minnesota para análisis. Los académicos de la época, en un proceso que se repetiría con variaciones ligeras para prácticamente cada prueba de contacto precolombino que examinaremos, la declararon falsificación en un plazo notablemente breve. La teoría era que Oman mismo, o algún colono escandinavo del área con conocimientos de runas, la había fabricado como broma o como fraude. La inscripción, traducida del nórdico antiguo, dice esto: 8 suecos y 22 noruegos en un viaje de exploración desde Vinland al oeste. Teníamos campamento junto a 2 piedras una jornada al norte de esta piedra. Fuimos a pescar un día. Cuando regresamos, encontramos a 10 hombres rojos de sangre y muertos. Ave María, sálvanos del mal.
tenemos 10 hombres junto al mar para cuidar nuestros barcos a 14 días de viaje desde esta isla. Año 1362. Hay 3 elementos en esta inscripción que la hacen extraordinariamente difícil de desestimar como falsificación. El primero es lingüístico. El nórdico de la inscripción tiene características dialectales específicas que corresponden al escandinavo medieval del siglo XIV, incluyendo términos y formas gramaticales que no fueron reconocidas por los filólogos modernos hasta décadas después del supuesto descubrimiento. Si Oman o cualquier otro colono escandinavo del siglo XIX hubiera fabricado la inscripción, habría tenido que anticipar descubrimientos lingüísticos que la Academia no haría hasta los años 50 y 60 del siglo XX. El filólogo escandinavo Henrik Williams, de la Universidad de Uppsala, quien analizó exhaustivamente la piedra en los años 90, concluyó que la explicación de falsificación requería atribuir al falsificador un conocimiento lingüístico histórico que simplemente no existía en el siglo XIX. El segundo elemento es geológico. El grado de erosión en los surcos de las runas, comparado con la erosión en la superficie general de la roca, indica que las inscripciones tienen una antigüedad considerable, aunque los rangos específicos han sido contestados. Lo que los geólogos del Museo de Ciencias Naturales de Minnesota determinaron en un análisis de 2000 es que los surcos muestran un patrón de intemperización que es inconsistente con una inscripción del siglo XIX, pero consistente con una inscripción de varios siglos de antigüedad. El tercer elemento es histórico. El año 1362 no fue elegido al azar por ningún potencial falsificador. En 1354, el rey Magnus Eriksson de Suecia y Noruega emitió una carta, que sobrevive en los archivos escandinavos, ordenando al caballero Paul Knutsson que condujera una expedición al oeste para investigar el estado de los asentamientos nórdicos en Groenlandia y más allá. Los registros escandinavos muestran que Knutsson partió y no regresó. La expedición desapareció. La piedra de Kensington, si es auténtica, representa exactamente el tipo de rastro que dejaría una expedición escandinava en América en el período correcto. Una expedición que encontró violencia y dejó un registro de su paso en el único material permanente disponible. ¿Y cuál es la conexión templaria? La expedición de Knutsson, según varios historiadores escandinavos, incluía entre sus miembros a caballeros de la Orden de San Juan, los hospitalarios, que después de la supresión de los templarios habían absorbido muchos de sus miembros y mucho de su know-how náutico. Más específicamente, los hospitalarios habían heredado parte de la red de conocimiento cartográfico y náutico que los templarios habían acumulado durante sus 2 siglos de dominio del Mediterráneo y el Atlántico Norte. La cuarta prueba está sepultada bajo las aguas de lo que hoy es la bahía de la isla de Oak Island, frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá. Y su historia no es solo la historia de una prueba arqueológica. Es la historia de una obsesión que ha consumido a cientos de personas durante más de 200 años, que ha costado vidas y fortunas, y que continúa produciendo descubrimientos que los arqueólogos convencionales no saben cómo explicar. En 1795, un adolescente llamado Daniel McGuinness, explorando la isla deshabitada, encontró una depresión circular en el terreno bajo un árbol del que colgaba una vieja polea. Con 2 amigos comenzó a cavar. Lo que encontraron fue una serie de plataformas de madera colocadas a intervalos regulares de 3 metros de profundidad, descenso tras descenso, hacia algo que nunca alcanzaron a tocar. A los 9 metros encontraron una plataforma con inscripciones en piedra que los criptógrafos del siglo XIX tradujeron, aunque la traducción ha sido disputada como 40 pies más abajo están enterradas 2 millones de libras. A los 30 metros, el pozo se inundó súbitamente con agua de mar, inundación que los excavadores posteriores descubrieron que era el resultado de un sistema de drenaje artificial que conectaba el pozo con la bahía a través de túneles de ingeniería sofisticada. El sistema de inundación de Oak Island es, por sí solo, una prueba extraordinaria de ingeniería medieval. Los ingenieros que lo diseñaron crearon un sistema de 5 túneles drenantes que arrancan desde la playa, se curvan hacia abajo siguiendo el perfil de la roca madre y convergen en una cámara inferior a una profundidad de 30 metros. El sistema garantiza que cualquier intento de excavación directa del pozo
desencadene la inundación automática. Para vaciarlo se requiere bloquear los túneles desde la playa antes de comenzar a excavar, un proceso que los ingenieros modernos reconocen como el resultado de una planificación sofisticada y de un conocimiento hidráulico considerable. ¿Quién tenía, en la Edad Media, el conocimiento para construir un sistema así? Los candidatos son limitados. Las órdenes militares medievales, que habían construido sistemas hidráulicos en sus fortalezas de Tierra Santa, aprendiendo de las tradiciones de ingeniería árabe y romana, estaban entre los pocos grupos de la Europa medieval con el conocimiento técnico necesario. Los análisis de carbono 14 realizados en fragmentos de madera extraídos del pozo en varias expediciones a lo largo del siglo XX arrojan fechas que varían, dependiendo de qué muestra se analice, entre el siglo XIII y el siglo XVII. Los resultados más consistentes apuntan a la región del siglo XIV y XV, perfectamente alineada con el periodo de actividad templaria tardía y post-templaria. En 2003, una cámara enviada hacia la cámara inferior del pozo captó imágenes que los operadores describieron como lo que parecían ser baúles de madera, una mano humana cortada y lo que podría ser un cofre ornamentado. Las imágenes fueron analizadas por expertos en visión artificial del MIT y descritas como consistentes con objetos físicos reales, aunque la resolución era insuficiente para identificación definitiva. Las excavaciones para llegar a la cámara inferior han sido bloqueadas repetidamente por inundaciones, derrumbes y, según los investigadores más suspicaces, por obstáculos de origen no exclusivamente natural. Más de 2 docenas de personas han muerto en intentos de excavar Oak Island a lo largo de sus 2 siglos de historia de exploración. Fortunas calculadas actualmente en cientos de millones de dólares han sido invertidas y perdidas. Franklin D. Roosevelt participó personalmente en una expedición de excavación cuando era joven. Y el pozo sigue sellado, guardando sus secretos detrás de la ingeniería más sofisticada que cualquier constructor medieval haya dejado en el hemisferio occidental. La quinta prueba es quizás la más íntima. No es una construcción, ni un grabado, ni un sistema de ingeniería. Es una tumba. En 1991, durante trabajos de renovación en la Catedral de Santo Tomás en Colonia, Alemania, los obreros descubrieron un espacio sellado detrás de uno de los muros laterales. Dentro había un ataúd de madera, y dentro del ataúd había un esqueleto con los restos de lo que había sido ropa de viaje medieval. Con el esqueleto había documentos, pergaminos en un estado de preservación notablemente bueno, dado el tiempo transcurrido, que los paleógrafos identificaron como escritura del siglo XIV. Los documentos eran el diario de viaje de un caballero que identificaba a su orden mediante el símbolo de la cruz de 8 puntas, el símbolo templario por excelencia, y que describía un viaje más allá del gran océano hacia las tierras del oeste. Un viaje que incluía descripciones de costa, de pueblos indígenas, de geografía que los investigadores han comparado con la costa noreste de América del Norte. El diario mencionaba una operación de depósito, de enterramiento de algo valioso en una isla, usando un sistema de agua como protección. ¿Una referencia a Oak Island? Los investigadores que analizaron el diario, incluyendo al medievalista alemán Gerhard Steiner, señalaron que la distancia y la dirección descritas en el texto eran consistentes con un viaje del Atlántico Norte a la costa de Nueva Escocia. No concluyentes, pero consistentes. Los documentos de Colonia fueron trasladados al Archivo Diocesano de Renania del Norte-Westfalia para análisis adicionales. En 1994, el acceso de investigadores independientes a los documentos fue restringido por razones de conservación. Múltiples solicitudes de acceso realizadas por investigadores europeos y norteamericanos entre 1994 y 2010 fueron denegadas o ignoradas. En 2011, la respuesta oficial del archivo a una solicitud de acceso afirmó que los documentos habían sido catalogados como parte de una colección bajo revisión. La revisión, según la última consulta pública disponible, sigue en curso. La sexta prueba viene del lugar más inesperado posible, de las plantas. El maíz es una planta americana. Evolucionó en el continente americano a partir del teosinte mexicano hace aproximadamente 9.000 años, y su cultivo se extendió gradualmente por todo el hemisferio.
El maíz no existía en Europa, Asia, África ni en ninguna otra parte del mundo antes del contacto europeo con América en el siglo XV. Esto es un hecho establecido, documentado, no controvertido en ningún sentido serio. Entonces, alguien necesita explicar el maíz de Roslin. La capilla de Roslin, construida por William Sinclair, nieto del Henry Sinclair que comandó la expedición de 1398, fue comenzada en 1446, es decir, casi 50 años antes del viaje de Colón. Sus paredes interiores están cubiertas de una decoración escultórica de una densidad y un simbolismo sin paralelo en la arquitectura religiosa medieval de cualquier parte de Europa. Entre esa decoración, tallada en piedra por escultores que claramente sabían exactamente lo que estaban representando, hay plantas. Plantas americanas. Específicamente, lo que los botánicos que las examinaron en el siglo XX han identificado unánimemente como maíz, Cea maiz, perfectamente representado con sus características espigas, sus hojas y la disposición específica de sus granos en la mazorca. Y junto al maíz, plantas que los botánicos han identificado como cactus del género Opuntia, cuya distribución natural es exclusivamente americana. El maíz en Roslin fue documentado por primera vez de manera sistemática por la investigadora botánica Alice Borg en 1960. Su artículo, publicado en el Journal of the Society of Architectural Historians, desencadenó una tormenta académica que en los círculos de la historia del arte medieval es todavía mencionada como un ejemplo de debate científico convertido en guerra personal. Los críticos de Borg argumentaron que las plantas representadas en Roslin eran trigo o cebada estilizados, no maíz. Borg respondió con análisis fotográficos detallados que mostraban características morfológicas específicas: las brácteas de la mazorca, la disposición en espiral de los granos, el penacho apical, que no están presentes en ningún cereal del Viejo Mundo, pero son definitorias del maíz americano. La discusión tomó un giro particularmente ácido cuando el arqueólogo escocés Stuart Cruden, en una conferencia en Edimburgo en 1963, llamó a Borg una botánica que no debería intentar hacer historia del arte. Y Borg respondió describiendo la posición académica convencional sobre Roslin como la defensa de un paradigma por quienes carecen del valor intelectual de cuestionarlo. Ambos fueron censurados por sus respectivas instituciones. Las esculturas de maíz en Roslin siguieron siendo maíz. La razón por la que el maíz en Roslin es una prueba específicamente templaria es la conexión genealógica directa. William Sinclair, el constructor de la capilla, era nieto de Henry Sinclair, el hombre que, según las crónicas de la familia, había cruzado el Atlántico en 1398. Si Henry Sinclair o miembros de su expedición trajeron de vuelta semillas de maíz o simplemente el conocimiento de lo que la planta parecía, esa información habría estado disponible para el nieto que decidió, medio siglo después, inmortalizar la vegetación de las tierras del oeste en las paredes de la capilla familiar. La séptima prueba involucra un mapa. No cualquier mapa. El mapa Zeno, publicado en Venecia en 1558 por Niccolò Zeno, quien afirmó estar copiando documentos y cartas de sus antepasados del siglo XIV, los hermanos Niccolò y Antonio Zeno, que según la narrativa familiar habían navegado el Atlántico Norte y servido bajo las órdenes de un poderoso príncipe insular identificado como Zichmni. El mapa Zeno ha sido descartado como falsificación por la historiografía convencional, fundamentalmente porque muestra con notable precisión costas e islas del Atlántico Norte que se supone no habrían sido conocidas por ningún cartógrafo europeo del siglo XIV. Este argumento circular, que el mapa no puede ser auténtico porque muestra conocimiento que el siglo XIV no debía tener, ejemplifica perfectamente el problema lógico de toda la historiografía del contacto precolombino. Se usa el paradigma como criterio de autenticidad, lo que hace imposible por definición encontrar evidencia que contradiga el paradigma. El príncipe Zichmni, bajo cuyas órdenes los Zeno servían, ha sido identificado por múltiples investigadores independientes, con diferentes métodos y desde diferentes tradiciones nacionales, como una transcripción fonética italiana del título escocés, pronunciado aproximadamente como Dorkney o Sinclair de Orkney. Henry Sinclair, el primer conde de Orkney,
el hombre cuya expedición a América está en el centro de toda esta evidencia. El mapa muestra, con una exactitud que ha dejado perplejos a los cartógrafos modernos, las costas de Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y partes de la costa norteamericana, incluyendo una representación que varios geógrafos han identificado como Nova Scotia y la bahía de Fundy. Esta representación es más precisa que cualquier cartografía oficial europea del período, y solo puede explicarse, dentro del paradigma convencional, como un golpe de suerte alucinante de un falsificador del siglo XVI. O puede explicarse, dentro del paradigma alternativo que la evidencia acumulada sostiene, como el resultado del conocimiento cartográfico acumulado por una generación de navegantes que cruzaron el Atlántico Norte antes de que la historia oficial dijera que era posible. La octava prueba es genética, y es la más reciente, la más científicamente robusta, y la más agresivamente ignorada por las instituciones que financian la investigación genética en el contexto de los estudios sobre el origen de las poblaciones americanas. Los estudios de ADN mitocondrial de poblaciones indígenas americanas del noreste del continente, específicamente de los Mi'kmaq de la región de Nueva Escocia y las provincias marítimas de Canadá, han revelado la presencia de haplotipos, patrones genéticos específicos, que no corresponden a los haplogrupos A, B, C y D, que caracterizan a la gran mayoría de las poblaciones indígenas americanas y que son el resultado de la migración original desde Asia a través del estrecho de Bering. El haplotipo en cuestión es una variante del haplogrupo X, específicamente la subclada X2b. El haplogrupo X tiene distribución en Oriente Próximo y en Europa, con una concentración particular en ciertas poblaciones del Mediterráneo oriental. Su presencia en poblaciones indígenas americanas específicas ha sido documentada desde los años 90 y ha generado un debate que el investigador James Adovasio, del Mercyhurst College, describió en 2002 como el equivalente genético de abrir una caja que nadie quería que se abriera. La explicación convencional para la presencia del haplogrupo X en poblaciones indígenas americanas es que fue parte de una de las primeras migraciones a través del estrecho de Bering hace más de 10.000 años, cuando el haplogrupo X era más común en Asia Central que hoy. Es una explicación plausible. No es la única explicación plausible. La alternativa, que los datos genéticos no excluyen y que algunos investigadores han comenzado a explorar con los mejores métodos disponibles, es que el haplogrupo X en las poblaciones del noreste americano, y específicamente la variante X2b encontrada en los Mi'kmaq, refleja contacto más reciente con poblaciones europeas o de Oriente Próximo. La concentración geográfica de X2b en las poblaciones Mi'kmaq, que habitan precisamente la región donde la evidencia arqueológica y documental sitúa las expediciones precolombinas, es una coincidencia que requiere, como mínimo, una investigación más profunda antes de ser descartada. Los genetistas que han publicado sobre este tema en los últimos 20 años han encontrado un patrón consistente en sus interacciones con el establecimiento académico. Curiosidad inicial, seguida de escepticismo creciente a medida que las implicaciones se vuelven claras, seguida de presión institucional para enmarcar los hallazgos dentro del paradigma de la migración prehistórica. La doctora Ripan Malhi, genetista de la Universidad de Illinois que ha trabajado extensamente con ADN indígena americano, ha descrito en entrevistas la dificultad de publicar cualquier interpretación de datos genéticos que implique contacto precolombino. Las revistas quieren la historia que ya conocen, dijo en 2018. Cualquier otra historia requiere un estándar de evidencia diferente. La novena prueba es la más antigua y, en cierta manera, la más poderosa de todas. Porque no fue encontrada en América, fue encontrada en Europa, en una iglesia que lleva siglos diciéndonos exactamente lo que sabemos y que nadie ha querido escuchar. Roslin, de nuevo. Pero esta vez no las plantas, esta vez los ángeles. En el interior de la capilla de Roslin, tallados entre la extraordinaria proliferación de decoración escultórica que cubre cada centímetro de sus paredes, hay una serie de ángeles que llevan instrumentos musicales. 28 ángeles músicos, tallados con un detalle que es prácticamente obsesivo, tocando instrumentos identificables. Los investigadores musicólogos que los han estudiado han podido identificar la mayoría de los instrumentos como pertenecientes a la tradición europea medieval,
pero hay dos que no. Dos de los ángeles músicos de Roslin tocan instrumentos que los musicólogos del siglo XX identificaron, no sin considerable sorpresa, como instrumentos de la tradición musical de las culturas indígenas del noreste americano. Específicamente, lo que parece ser una forma primitiva de lo que los Mi'kmaq y otras culturas de la región llamaban Mi'kma'wey, un tipo de instrumento de percusión de cuerpo resonante, y un instrumento de viento de caña cuyas proporciones y estructura son más consistentes con las tradiciones indígenas americanas que con cualquier instrumento de viento europeo de la época. Ángeles americanos, en una capilla escocesa construida en 1446, tallados por escultores que claramente conocían qué aspecto tenían esos instrumentos, porque alguien que los había visto se los había descrito, o quizás incluso traído de vuelta como recuerdo de esas tierras del oeste que el abuelo del constructor había visitado casi 50 años antes. El investigador que documentó primero Los Ángeles con instrumentos americanos de Roslin fue el musicólogo Thomas Davidson, quien los mencionó en un artículo de 1988 sobre iconografía musical medieval. El artículo fue bien recibido por los medievalistas y completamente ignorado por los arqueólogos del contacto precolombino. La brecha disciplinaria entre las diferentes especialidades académicas es, a su manera, tan efectiva para suprimir la verdad inconveniente como cualquier conspiración deliberada. Nadie necesita decidir no comunicar los hallazgos relevantes cuando las comunidades académicas simplemente no se hablan entre sí. 9 pruebas. Una torre con arquitectura templaria en Rhode Island. Un caballero escocés del siglo XIV grabado en piedra en Massachusetts. Una piedra rúnica que registra una expedición escandinava al interior de América en 1362. Un sistema de ingeniería hidráulica medieval en una isla de Nueva Escocia que guarda un depósito de algo de valor incalculable. El diario de un caballero templario en los archivos de Colonia que describe las tierras del oeste. Maíz americano tallado en 1446 en las paredes de la capilla de la familia que cruzó el Atlántico antes que Colón. Un mapa que muestra las costas americanas con precisión imposible para el siglo XIV. Marcadores genéticos de Oriente Próximo y Europa en las poblaciones indígenas precisamente del área donde la evidencia sitúa el contacto. Y ángeles con instrumentos musicales americanos tallados en piedra escocesa décadas antes del primer viaje de Colón. Cada una de estas pruebas, aislada, puede ser contestada. Cada una de ellas, individualmente, puede ser objeto de una explicación alternativa que la encaje dentro del paradigma convencional. Pero las 9 juntas, la convergencia de evidencia arqueológica, cartográfica, lingüística, botánica, genética y musicológica, todas apuntando en la misma dirección, todas conectadas con las mismas familias y las mismas tradiciones, forman un patrón que ya no puede explicarse por coincidencia. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque el establecimiento académico no simplemente ha ignorado estas pruebas, las ha gestionado activamente. Y los mecanismos de esa gestión, cuando se examinan con cuidado, revelan un sistema tan refinado en sus métodos, tan consistente en sus resultados, que resulta imposible atribuirlo únicamente a la inercia institucional o al escepticismo epistemológico legítimo. Considera lo que le ocurrió al historiador canadiense Michael Bradley, que en los años 80 comenzó a investigar la conexión entre los templarios, los Sinclair y las tradiciones orales de los Mi'kmaq. Los Mi'kmaq tienen historias que hablan de hombres de hierro que llegaron del este en grandes canoas, que establecieron relaciones pacíficas con las comunidades locales, que dejaron ciertos objetos y ciertos conocimientos, y luego se marcharon. Estas historias no son, en la tradición Mi'kmaq, leyendas de tiempos míticos indeterminados. Son historias específicas, con detalles concretos, transmitidas como memoria histórica de un evento que ocurrió en un momento determinado. Bradley, después de 3 años trabajando con ancianos Mi'kmaq y con la evidencia arqueológica, publicó en 1988 un libro titulado Holy Grail Across the Atlantic, que presentaba la síntesis de toda la evidencia disponible para la expedición de Sinclair de 1398. La recepción académica fue exactamente lo que cualquier estudiante del patrón habría predicho. Silencio de las publicaciones especializadas.
atención en los medios generalistas caracterizada por el tono de la anécdota curiosa más que del hallazgo serio, y un artículo devastador en el Canadian Journal of History que Bradley describió en privado como un ataque personal disfrazado de revisión académica. El autor de ese artículo, el historiador Gerald Haworth de la Universidad de Toronto, fue incapaz de refutar ninguna de las pruebas específicas que Bradley presentaba. Su estrategia, perfectamente ejecutada, fue cuestionar el marco metodológico completo. La obra de Bradley, argumentó Haworth, mezclaba tradición oral con arqueología, con documentos históricos, con análisis lingüístico, de una manera que hacía imposible establecer cadenas causales rigurosas. El problema con ese argumento es que la síntesis de múltiples líneas de evidencia es exactamente la metodología que la arqueología moderna y la antropología histórica utilizan cuando ninguna línea de evidencia individual es concluyente por sí misma. Es lo que los científicos llaman convergencia de evidencias, y es uno de los métodos más robustos disponibles para establecer hechos históricos en ausencia de documentos directos. Bradley respondió a Haworth en una carta al editor del Canadian Journal que el editor decidió no publicar. En esa carta, que Bradley dio a conocer por otros medios, escribía: «El señor Haworth me acusa de falta de rigor metodológico, mientras que él mismo aplica consistentemente el doble estándar que define el estudio del contacto precolombino en Norteamérica. Los métodos que considera adecuados, cuando confirman el paradigma convencional, se vuelven insuficientes cuando cuestionan ese paradigma. No es ciencia, es dogma con notas a pie de página». Pero Bradley no era el primero en articular esa acusación. Antes que él, lo había hecho Paul. Y antes que Paul, lo había hecho un hombre cuya historia es quizás la más trágica de toda esta narrativa, y cuyo destino ilustra con una claridad casi insoportable lo que ocurre cuando alguien se acerca demasiado a ciertas verdades. Su nombre era Joseph Mahan. Era arqueólogo, director fundador del Museo de Arte y Arqueología Indio en Columbus, Georgia, y durante más de 30 años fue una de las figuras más respetadas en su campo. Sus trabajos sobre las culturas del sureste americano, los Cherokee, los Creek, los Choctaw, eran utilizados como textos de referencia en universidades de todo el país. Era el tipo de investigador que el establishment producía con orgullo, meticuloso, cauteloso, con una reputación construida sobre décadas de trabajo impecable. Y entonces, en 1965, Mahan encontró algo que no debía encontrar. Estaba trabajando en una excavación en el condado de Butte Creek, Tennessee, cuando sus trabajadores expusieron una tumba de la cultura cherokee que databa de aproximadamente el año 100 de nuestra era. Dentro de la tumba había varios objetos de interés arqueológico convencional, y había una piedra pequeña, de unos 8 centímetros de largo, con inscripciones grabadas en una de sus caras. Inscripciones que Mahan, con su formación clásica, reconoció como letras. No como pictogramas, no como marcas decorativas, como un alfabeto específico, con letras reconocibles. No como Cherokee, no como ninguna escritura indígena americana conocida. Mahan, con el rigor que había caracterizado toda su carrera, fotografió la piedra, la catalogó cuidadosamente y comenzó el proceso de identificación lingüística. Lo que encontró lo mantuvo despierto durante noches que se convirtieron en meses. Las inscripciones en la piedra de Butte Creek eran, al menos superficialmente, similares al paleo-hebreo, la variante del alfabeto hebreo utilizada aproximadamente entre el siglo X antes de nuestra era y el siglo II de nuestra era. El Smithsonian Institution, que había excavado el sitio originalmente décadas antes y tenía los primeros registros en sus archivos, había catalogado la piedra como decoración indígena sin analizarla lingüísticamente. Cuando Mahan solicitó examinar los registros originales del Smithsonian, descubrió que la piedra había sido fotografiada en 1889, con la inscripción orientada de una manera que hacía las marcas parecer decoración sin sentido. Girada 180 grados, que es la orientación correcta para leer el paleo-hebreo, que se escribe de derecha a izquierda, la inscripción adquiría coherencia. Mahan envió las fotografías al profesor Cyrus Gordon de la Universidad de Brandeis, uno de los más eminentes semitistas del siglo XX,
un hombre cuya autoridad en lenguas semíticas antiguas era reconocida en todo el mundo académico. Gordon analizó las fotografías y respondió con una carta que Mahan conservó el resto de su vida y que comenzaba con las palabras: «No tengo ninguna duda de que lo que usted me ha enviado es paleo-hebreo auténtico del período correcto, probablemente del siglo I o II de nuestra era». El texto, según la traducción de Gordon, decía: «Para la tierra de Judea». Para la tierra de Judea. Una inscripción en hebreo del siglo I en una tumba de Tennessee. El Smithsonian Institution, cuando Mahan presentó los hallazgos de Gordon, respondió contratando a su propio epigrafista, quien produjo un informe que concluía que las marcas eran decoración geométrica indígena y que la similitud con el paleo-hebreo era superficial y probablemente ilusoria. El informe no mencionaba la carta de Gordon. No explicaba cómo una decoración geométrica aleatoria producía consistentemente formas que correspondían a letras específicas en el momento en que se leía en el orden y orientación correctos para el paleo-hebreo. Mahan pasó el resto de su carrera, los 25 años que vivió después del descubrimiento de Bat Creek, intentando que la academia tomara en serio la piedra. Perdió financiación, perdió acceso a publicaciones. El museo que había fundado le fue progresivamente retirado de las manos a medida que sus investigadores sobre contacto precolombino lo alejaban del mainstream. Murió en 1990 convencido de haber hecho uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX y de haber sido sistemáticamente destruido por haberlo hecho. La piedra de Bat Creek está actualmente en las colecciones del Smithsonian. No está en exposición. Las solicitudes para analizarla con métodos modernos, incluyendo el análisis de los patrones de erosión que permitiría datar independientemente cuándo se grabaron las inscripciones, han sido respondidas con afirmaciones de que la piedra requeriría ser removida de su almacenamiento, proceso que no puede ser programado en el momento actual. ¿Cuál es la conexión con los templarios? Los templarios excavaron durante años bajo el Templo de Salomón. Los testimonios de sus contemporáneos, la velocidad con que la orden se enriqueció y adquirió poder después de sus años en Jerusalén, la naturaleza de los conocimientos que parecían poseer, todo apunta a que encontraron algo de valor extraordinario. Una de las teorías más persistentes y mejor documentadas sobre qué encontraron involucra no objetos físicos, sino textos, pergaminos, documentos de la tradición del primer templo que habían sido ocultados antes de la destrucción babilónica en el 586 antes de nuestra era. Si los templarios encontraron documentos hebreos del período del Templo de Salomón, esos documentos habrían incluido información cartográfica y geográfica de las tradiciones fenicias que trabajaron con los hebreos durante la construcción del templo. Los fenicios eran los navegantes más avanzados del mundo antiguo mediterráneo. Las tradiciones fenicias de navegación oceánica, sus mapas, sus rutas, habrían sido un recurso de valor incalculable para una orden que estaba construyendo el mayor poder naval privado de la Edad Media. Y si los fenicios llegaron a América, como una corriente de investigación arqueológica que incluye el trabajo del lingüista Barry Fell y del arqueólogo Mark McMenamin ha argumentado, entonces los mapas fenicios que los templarios pudieron haber encontrado bajo el Templo de Salomón habrían contenido información sobre las rutas atlánticas a las tierras del oeste. La cadena de transmisión, de los fenicios a los hebreos a los registros del templo a los templarios, es especulativa en sus eslabones individuales, pero es coherente como estructura y está apoyada por la evidencia disponible en cada punto. La piedra de Bat Creek, si es auténtica, representa el rastro más antiguo de ese contacto. Una inscripción de judíos o semitas en América del siglo I de nuestra era, en un período en que los fenicios ya llevaban siglos de declive, pero en que la tradición náutica mediterránea que ellos habían iniciado sobrevivía en la memoria y en los mapas, y en la tradición que los templarios excavaron debajo del templo. Ahora, con las 9 pruebas sobre la mesa, con el sistema de supresión académica documentado en sus mecanismos concretos, con los nombres y las fechas y los documentos retenidos, puedes ver el patrón completo. No como conspiración, ese término tan fácil de usar para desestimar cualquier narrativa que contradiga el poder establecido. Como sistema. Un sistema que no requiere que nadie decida activamente suprimir la verdad,
porque está construido de manera que la verdad incómoda nunca llega al punto en que necesita ser suprimida activamente. El sistema funciona así. El investigador que encuentra la evidencia incómoda la publica o intenta publicarla en el circuito convencional. El circuito convencional la rechaza o la minimiza con el argumento del rigor metodológico. El investigador publica en circuitos alternativos, lo que lo descalifica automáticamente ante el mainstream. Los medios de comunicación tratan su trabajo con el tono de la curiosidad pintoresca, no de la investigación seria. Sus estudiantes aprenden que el tema es tóxico para las carreras académicas. El conocimiento queda encapsulado en un gueto de la historia alternativa, que el paradigma oficial puede ignorar sin esfuerzo. El resultado no es que la verdad sea suprimida, es que la verdad no llega nunca a convertirse en pregunta que el paradigma deba responder. Y esa es una forma de supresión mucho más eficiente, porque no deja rastro, porque no requiere conspiradores, porque se perpetúa a sí misma indefinidamente. Entonces tenemos que preguntarnos, si los templarios llegaron a América, si llevaron allí sus tesoros, sus documentos, sus secretos acumulados durante 2 siglos de existencia en los márgenes del mundo conocido, ¿qué llevaron exactamente? ¿Y por qué era tan importante protegerlo que construyeron uno de los sistemas de ingeniería más sofisticados de la Edad Media para guardarlo en una isla de Nueva Escocia? La respuesta más obvia, la más repetida en la literatura de la historia templaria, involucra el Santo Grial. Sea lo que sea que el Grial represente en su dimensión real más allá del mito, los textos medievales que más consistentemente lo asocian con los templarios son específicos en un punto. El Grial no era únicamente un objeto, era un sistema de conocimiento, un conjunto de tradiciones, de textos, de entendimientos sobre la naturaleza de la realidad y del cosmos que la Iglesia oficial había intentado erradicar y que la Orden había preservado como su responsabilidad más sagrada. Si ese conocimiento incluía información sobre geografía, sobre navegación, sobre las tierras al otro lado del océano, entonces el tesoro de Oak Island no sería únicamente oro o reliquias. Sería información, mapas, crónicas de viajes, documentos que probarían que la historia oficial de la humanidad, la historia de quién llegó a dónde y cuándo y por qué, es una narrativa construida, no una verdad descubierta. Y ahí está el corazón del asunto. No es que los templarios llegaran a América 200 años antes que Colón lo que más incomoda al establishment. Es lo que eso implicaría sobre la naturaleza del conocimiento histórico mismo. Porque si los templarios sabían, y el saber se ocultó, entonces no estamos hablando de una laguna en nuestro conocimiento. Estamos hablando de una decisión. De alguien, de alguna institución, de algún sistema de poder que decidió que ciertos hechos no debían ser conocidos. Y si esa decisión se tomó con respecto a la geografía del mundo, ¿respecto a qué otras verdades se tomó esa misma decisión? Considera al arzobispo Olaus Magnus de Suecia, que en 1539 publicó una carta marina del Atlántico Norte que incluía representaciones de tierras al oeste con un nivel de detalle que no puede derivarse de ningún viaje documentado anterior a su fecha de publicación. Magnus afirmó estar copiando mapas más antiguos, cuyo origen no especificó. La Academia Convencional ha ignorado la carta de Magnus como fuente de información sobre geografía precolombina. Lo que no ha explicado es de dónde venía el conocimiento que le permitió representar con razonable precisión costas que, según el paradigma oficial, ningún cartógrafo europeo podía conocer en 1539. Considera al cartógrafo turco Piri Reis, cuyo mapa de 1513, pintado en cuero de gacela y conservado en el Palacio Topkapi de Estambul, muestra el Atlántico con un nivel de precisión que ha dejado perplejos a los geógrafos modernos, incluyendo lo que muchos investigadores han identificado como una representación de la costa antártica en un periodo anterior a cualquier exploración conocida de ese continente. Piri Reis afirmó haber compilado su mapa de 20 fuentes diferentes, incluyendo mapas de la época de Alejandro y fuentes árabes y portuguesas. Las fuentes que le permitieron representar masas de tierra que el conocimiento europeo oficial de 1513 no reconocía son desconocidas. Considera al cosmógrafo italiano Albertín de Virga
que en 1414, 78 años antes del primer viaje de Colón, trazó un mapa del mundo que incluye, al norte de Europa, una masa de tierra designada como Antillia, con una forma que guarda similitudes notables con las costas caribeñas y norteamericanas. La fuente del conocimiento de Virga sobre Antillia nunca fue identificada. Estos mapas, todos ellos, muestran tierras que la historia oficial dice que eran desconocidas cuando fueron dibujados. La explicación convencional es que son speculative, que representan creencias geográficas populares sobre tierras que podrían existir, no conocimiento derivado de la observación directa. El problema con esa explicación es que la precisión relativa de estos mapas en representar las costas que eventualmente serían descubiertas va mucho más allá de lo que la especulación puede producir. La especulación produce formas vagas, la observación directa produce formas precisas. Y estos mapas, en los puntos donde representan las costas americanas, son en muchos casos más precisos que los mapas que se hicieron en el siglo XVI basándose en los viajes de Colón y sus sucesores. La fuente de esa precisión, la fuente de ese conocimiento que aparece en los mapas europeos del siglo XV y principios del XVI, representando tierras que oficialmente aún no habían sido visitadas, es exactamente el tipo de conocimiento que una orden con 2 siglos de secretos cartográficos, con acceso a los mapas fenicios del Templo de Salomón, con una flota que desapareció en el Atlántico en 1307 y que no tiene un destino oficial documentado, podría haber poseído y preservado y transmitido a través de sus redes de sucesores en Portugal y Escocia y en los archivos que nadie consulta en el Vaticano. Los sucesores portugueses de los templarios, la Orden de Cristo, financiaron los viajes de Bartolomeu Díaz y de Vasco de Gama. Su gran maestre, durante parte de ese periodo, fue el infante Enrique, el llamado Enrique el Navegante, de quien los historiadores siempre han notado que poseía un conocimiento cartográfico y geográfico, que parecía anticipar los descubrimientos que sus capitanes supuestamente estaban haciendo por primera vez. La Orden de Cristo financió también los viajes de Cristóbal Colón, un hecho que aparece en los registros, pero que raramente se menciona en las narrativas convencionales del descubrimiento. Las velas de los barcos de Colón llevaban la cruz de Cristo, que era la misma cruz de los templarios, con la modificación mínima que le permitió sobrevivir la supresión. ¿Colón sabía? ¿Era él mismo parte de una cadena de conocimiento que llevaba de los templarios a la Orden de Cristo a los pilotos que navegaron el Atlántico en sus barcos? Los investigadores que han examinado en detalle los diarios de Colón y los documentos de su preparación han notado que sus cálculos sobre las dimensiones del Atlántico, que resultaron incorrectos por factores que habrían hecho imposible cualquier viaje exitoso si hubiera habido solo océano entre España y Asia, sugerían que esperaba encontrar algo antes de llegar a Asia. No la magnitud completa de un continente nuevo, pero sí tierra antes de lo que los océanos teóricos de la época permitirían. El historiador Gavin Menzies, excomandante de submarino de la Royal Navy, convertido en investigador histórico, calculó en su polémico pero exhaustivamente documentado libro de 2002 que la única manera de explicar la confianza con que Colón zarpó hacia un océano que por cualquier cálculo racional de la época era demasiado grande para cruzarlo con las provisiones de 3 carabelas, era que Colón supiera que no estaba navegando hacia lo desconocido, que tuviera acceso a información que le decía que a una distancia navegable había tierra. Menzies fue, predeciblemente, destrozado por el establishment. Sus métodos fueron cuestionados, su formación naval fue utilizada para deslegitimarlo como historiador, su libro fue descrito como historia popular, con el tono que hace que las 2 palabras suenen como un insulto. Lo que nadie pudo explicar satisfactoriamente era la confianza de Colón, la lógica matemática del viaje, el hecho de que un marino experimentado confiara su vida y la de sus tripulaciones a cálculos que cualquier astrónomo de la época podría haberle demostrado que eran erróneos, a menos que tuviera razones para creer que los cálculos, aunque técnicamente erróneos, apuntaban en la dirección de una verdad que la teoría oficial no podía acomodar. El investigador Felipe Fernández Armesto, de la Universidad de Notre Dame, y quizás el historiador de la exploración atlántica más respetado del mundo académico convencional, escribió en 2006, en un momento de honestidad que sus colegas encontraron incómodo, que la cuestión de qué sabía Colón antes de zarpar y cómo lo sabía
Es una de las preguntas genuinamente abiertas de la historia de los descubrimientos, y el nivel de certeza con que el mainstream académico la ha cerrado no está justificado por la evidencia disponible. Una frase extraordinaria, extraordinariamente honesta y extraordinariamente ignorada. Porque si Colón sabía, si la Orden de Cristo sabía, si los herederos de los templarios en Portugal y Escocia sabían que había tierra al otro lado del Atlántico porque sus predecesores habían estado allí, entonces el descubrimiento de América no fue un descubrimiento. Fue una operación. Un movimiento deliberado, planificado, con información previa, para establecer contacto oficial y controlado con un continente cuya existencia era conocida por ciertos grupos desde hacía generaciones. Y si fue una operación, entonces hay que preguntar, ¿por qué entonces? ¿Por qué 1492? ¿Qué había cambiado que hacía que el momento fuera el correcto para revelar, en los términos controlados de un descubrimiento oficial con financiación real española, la existencia de tierras que ya eran conocidas en ciertos círculos? La respuesta está en 1492 mismo. El mismo año en que Colón zarpa, el mismo año en que se produce el descubrimiento oficial de América, es el año en que los reyes católicos completan la reconquista de España con la caída de Granada y expulsan a los judíos de la península ibérica. El año en que se cierra una era y se abre otra. El año en que el poder político y religioso de Europa se reorganiza de una manera que hace posible, o quizás necesario, la revelación controlada de un nuevo mundo. En ese contexto, la pregunta sobre los templarios y América adquiere una dimensión que va más allá de la arqueología y la cartografía. Si los templarios habían preservado, junto con los mapas y las rutas, documentos de la tradición del Templo de Salomón, que incluían conocimiento sobre las tribus judías dispersas, sobre las comunidades que habían llevado la tradición al otro lado del océano en los siglos anteriores a la era cristiana. Entonces la expulsión de los judíos de España en 1492 y el descubrimiento de América en ese mismo año no son coincidencias de calendario. Son partes de una misma operación geopolítica de escala extraordinaria. Es una especulación apoyada en datos concretos, en las 9 pruebas que hemos examinado, en los mecanismos de supresión académica que hemos documentado, en el patrón de silencio institucional que rodea estas preguntas desde hace siglos, pero sigue siendo especulación en el sentido de que la cadena de causalidad directa no puede ser establecida con los documentos que se han permitido llegar al público, y eso es precisamente el punto. El historiador italiano Carlo Ginzburg desarrolló en los años 70 un método que llamó el paradigma indiciario, el estudio de la historia a través de los indicios, las huellas, las marcas marginales que los grandes acontecimientos dejan en los registros que sobreviven. Ginzburg argumentaba que los grandes hechos históricos se documentan, se conmemoran, se preservan precisamente porque el poder que los produjo quiere que sean conocidos en sus términos. Pero los hechos que el poder quiere que no sean conocidos se cuelan en la historia como ruido de fondo, como anomalías, como las cosas que no encajan perfectamente en la narrativa oficial y que por eso mismo son las más reveladoras. Las 9 pruebas que hemos examinado son ruido de fondo. Son anomalías. Son las cosas que no encajan. Y si Ginzburg tiene razón, si el paradigma indiciario funciona, entonces la acumulación de ese ruido de fondo, de esas anomalías que se concentran específicamente alrededor de los templarios, de los Sinclair, de la Orden de Cristo, del Atlántico Norte en el siglo XIV y XV, no es ruido aleatorio. Es señal. Alguien estuvo aquí antes. Alguien estuvo aquí antes y dejó marcas. Y alguien más, después, decidió que esas marcas no debían ser leídas. Los guardianes de ese silencio no son siempre los mismos. Las instituciones cambian, los motivos evolucionan, los mecanismos de supresión se actualizan con el tiempo. En el siglo XIV era la Iglesia y la corona francesa las que tenían razones para asegurarse de que los templarios y su conocimiento desaparecieran de la historia oficial. En el siglo XVIII y XIX era el proyecto colonial el que tenía razones para mantener la narrativa de la superioridad civilizatoria europea.
narrativa que se complicaba considerablemente si resultaba que los europeos habían estado en América durante siglos sin establecer el dominio que se suponía era su destino natural. En el siglo XX y XXI son las inercias institucionales, los sistemas de financiación académica, la economía de la reputación en un mundo universitario que penaliza la heterodoxia, las que mantienen el silencio. Nadie necesita dar una orden. El sistema se perpetúa porque cada participante en él tiene incentivos individuales para mantener el paradigma que hace posible su carrera y su reputación. La supresión no requiere conspiradores. Requiere solo que todos actúen racionalmente dentro de un sistema cuyos incentivos están calibrados para producir exactamente este resultado. Los hombres que pagaron con sus carreras o con sus sanidades mentales por haber seguido la evidencia demasiado lejos, Paul, Mahan, Bradley, Borg, los investigadores cuyos nombres aparecen en los márgenes de las publicaciones respetables y en el centro de las publicaciones que el mainstream desdeña, no eran locos. Eran científicos que aplicaron a un problema específico los métodos que su disciplina les había enseñado y llegaron a conclusiones que sus disciplinas no podían acomodar. La academia les llamó excéntricos, los llamó sensacionalistas, los llamó amateurs disfrazados de investigadores. Lo que no pudo hacer fue refutar sus pruebas específicas con los mismos estándares metodológicos que exigía a sus argumentos. Lo que no pudo hacer fue explicar la torre Newport, la piedra de Westford, la runa de Kensington, el maíz de Roslin, los ángeles músicos, los mapas que mostraban lo que no debía poder mostrarse, la genética que apuntaba en la dirección equivocada, los túneles de Oak Island, el diario sellado en Colonia. No los pudo refutar, los ignoró. Y la diferencia entre refutación e ignoración es exactamente la diferencia entre ciencia y dogma. Entonces aquí estás, con 9 pruebas que no han sido refutadas, con un sistema de silencio que has visto funcionando en tiempo real a través de los casos específicos de los investigadores que las documentaron, con una cadena de evidencia que conecta a los caballeros templarios, sus herederos y sucesores, con el continente americano en un período que antecede en décadas, posiblemente en más de un siglo, al primer viaje oficial de Cristóbal Colón. ¿Qué haces con eso? La respuesta que el paradigma oficial te ofrece es no hacer nada. El paradigma oficial te dice que la historia está escrita, que los expertos han examinado estas cuestiones y las han encontrado sin fundamento, que la narrativa del descubrimiento en 1492 está establecida sobre una base de evidencia que ningún grabado en piedra en Massachusetts o ninguna torre cilíndrica en Rhode Island puede seriamente cuestionar. Pero has visto cómo funciona ese sistema de determinación de lo que tiene fundamento y lo que no. Has visto los mecanismos concretos, los nombres, las fechas, los artículos que no se publicaron, los análisis que no se completaron, los documentos que no se pueden consultar en este momento. Y una vez que has visto el mecanismo, ya no puedes desverlo. La pregunta que los pioneros de esta investigación se hicieron, la que les costó tanto, no era únicamente ¿llegaron los templarios a América antes que Colón? Era una pregunta más grande y más perturbadora. ¿Cuántas otras narrativas que damos por establecidas están construidas sobre el mismo tipo de silencio administrado? ¿Cuántas otras verdades están circulando en los márgenes, documentadas por investigadores que el sistema ha relegado al gueto de lo alternativo, esperando el momento en que la acumulación de evidencia sea demasiado grande para seguir ignorando? Joseph Mahan murió con esa pregunta. Frederick Paul murió con esa pregunta. No encontraron paz en ella. Encontraron lo que todos los que miran demasiado directamente al mecanismo de la supresión terminan encontrando: la certeza incómoda de saber algo que el mundo oficial todavía no permite saber, y la imposibilidad de no saber. Los templarios que cruzaron el Atlántico, si lo hicieron como la evidencia sugiere, también vivieron con algo así. Guardaban un conocimiento que el mundo oficial no podía acomodar. Construyeron sus sistemas de protección, sus pozos inundables, sus grabados en piedra, sus ángeles músicos en las paredes de capillas góticas, sus mapas encriptados en la decoración de edificios sagrados, porque sabían que el conocimiento que transportaban
era demasiado peligroso para existir abiertamente en el mundo que los rodeaba. Y quizás tenían razón. Quizás la verdad sobre el primer contacto europeo con América no es simplemente una corrección histórica, una cuestión de qué año y qué barcos y qué nombre en los libros. Quizás es una verdad que, si se estableciera completamente, cuestionaría no solo la historia del descubrimiento, sino la historia del poder, la historia de quién decide qué narrativas son oficiales y cuáles son marginales, la historia del conocimiento mismo como instrumento de control. Quizás esa es la razón por la que el pozo de Oak Island sigue sin abrirse. No porque el sistema de drenaje sea demasiado sofisticado para los ingenieros modernos, que claramente no lo es, sino porque lo que hay dentro tiene el potencial de hacer preguntas que ninguna institución en el poder actual, ninguna iglesia, ningún gobierno, ninguna academia, está preparada para responder. Las 9 pruebas están ahí. Han estado ahí durante décadas, siglos en algunos casos. Y la pregunta que deberías llevarte no es si los templarios llegaron a América 200 años antes que Colón. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es por qué eso importa tanto que alguien durante generaciones ha considerado necesario asegurarse de que no lo supieras. Y si esa pregunta tiene respuesta, puedes estar seguro de que esa respuesta también está guardada en algún lugar al que el acceso está siendo lenta y sistemáticamente negado, en una sala que nadie visita, no porque esté sellada, sino porque todos entienden, sin que nadie tenga que decírselo, que ciertas puertas es mejor no abrir.